esto, y esto es durante los 11 meses en el Sinaí. ¿Ve? Esto está en Éxodo 19:1. El método es igual, narración histórica, va narrando, ¿verdad? Dándonos relatos históricos. El propósito. ¿Cuál es el propósito del libro de Levítico? Es que este compendio de ordenanzas sea para el uso de los sacerdotes. Este libro sería su guía para realizar e instruir al pueblo de Israel y así poder acercarse a Dios para vivir como una nación santa en comunión con un Dios santo. Entonces, para entender esa santidad, leamos el libro de Levítico y veamos cómo a veces el Señor ha tenido tanta misericordia, no a veces diario ha tenido misericordia. Su gracia es la que se ha derramado en nuestra vida y hemos podido hablar con Él a pesar de que no hay santidad en nuestra vida, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Nos vamos a esforzar más para guardar nuestro corazón. Y dice el nombre, bueno, en hebreo el título se escribe Waikra y significa y él llamó, que es lo que vimos la vez pasada. ¿Para qué se escribió? También para revelar. Bueno, ¿qué nos va a revelar? La comunión que debemos de tener con Dios, cumpliendo sus preceptos, el carácter divino de Dios, dándonos las leyes civiles. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Tienes que leer el libro de Levítico porque ahí vienen sus leyes morales. ¿Sí? Lo que le agrada a Dios, lo que no. En una sola frase Levítico se escribió para enseñarnos que la gente de Dios debe ser diferente que la gente del mundo porque Dios es diferente. Entonces nuestra actitud va a ser transformada al seguir leyendo la palabra de Dios. El bosquejo es que el libro tiene dos divisiones principales. Una es adorando a Dios en el capítulo 1, del 1 al 10. Dice en las subtemas que tiene las 5 ofrendas sacrificiales, que es el holocausto, la oblación, ofrenda de paz, por el pecado y por la culpa. Los sacerdotes ordenados, pues la consagración de los sacerdotes. En la división 2, caminando con Dios, en el capítulo 11 del 1 al 27, las leyes de pureza e impureza, el día de la expiación, cómo tener una vida santa, las 7 fiestas de Israel y cómo adorar a Dios. Aquí lo encontramos en este libro. Lo que podemos aprender de la primera división. Bueno, de la primera división vamos a ver los sacrificios sin fe y sin obediencia no tienen sentido alguno. Hacer sacrificios como estos jóvenes que nada más fueron y lo hicieron, no tuvieron más que la consecuencia de morir. ¿Sí? Porque Dios que ve el corazón. Entonces, Él ve si tú un domingo se lo estás disponiendo al Señor para venir a aprender, para venir a que Él hable a tu vida o cualquier día de reunión. Cristo fue el sacrificio por excelencia y el sacrificio sin mancha y sin defecto lo vemos aquí en el libro de Levítico. Como Dios, ¿verdad?, se dio en sacrificio por ti y por mí. Su sacrificio fue ofrecido una vez y para siempre. No hay necesidad de repetirlo. Entonces, fue solamente de una vez y para siempre, como lo dice en el libro de Hebreos. ¿Cuáles son las convocaciones que hay en el libro de Levítico? Había 7 solemnidades o convocaciones durante todo el año. Y en el primer mes, bueno, es el de la Pascua, es el día 14 del mes primero, la solemnidad de los panes sin levadura, es otra fiesta solemne, del 15 al 21 del mes primero, las primicias o primera gavilla, el día después del día de reposo. El tercer mes, bueno, están las fiestas de semanas, que son los del Pentecostés, a los 50 días después de las primicias. El séptimo mes, bueno, está la celebración de las trompetas, el primer día del mes séptimo, el día de la expiación, el día de 10 del mes séptimo y el de los tabernáculos, las cabañas, del 15 al 22 del mes séptimo. Estas son las convocaciones, estas son las fiestas solemnes que están escritas en la palabra de Dios. Y hay 3 fiestas no mandadas por Dios que los israelitas celebran y que vemos en sus tradiciones y oímos, ¿no? Hoy se celebra esto, hoy se celebra el otro. Y los que trabajan con judíos, pues dicen, ¿no? Hoy están celebrando el Purim, el Hanukkah y el día de Tish Av. Entonces, estas 3 fiestas, pues no están dentro de lo que está escrito en la palabra de Dios, las que les mencioné. Y ya vimos que la fiesta del Purim era un día alegre. Ya vimos que la fiesta de Hanukkah, o fiesta de la dedicación o las luces, lo vimos la clase pasada, y también el Tish Aviv,
Bueno, era un día de luto y ayuno conmemorando la destrucción de Jerusalén por los romanos. Esto está extra de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los capítulos importantes del libro de Levítico? Bueno, las ofrendas sacrificiales, la consagración y los sacrificios de Aarón, el día de la expiación, el santuario para los sacrificios y viviendo un buen estilo de vida. Las 7 fiestas nacionales de Israel están en el libro de Levítico. ¿Sí? ¿Cuáles son las enseñanzas importantes del libro de Levítico? ¿Qué es lo más importante? Bueno, Dios acepta las ofrendas del que se las da con un corazón recto. Siempre, siempre, siempre tu ofrenda, sea cual sea la ofrenda que tú estás dándole al Señor, es con tu corazón recto. No para que te vean, no para tener un lugar en la iglesia, así no vale, hermano, así no cuenta. Para que te vean los demás que tú sí das al Teletón, pues tampoco, ¿verdad? Entonces Dios siempre ve tu corazón y Él siempre ve la intención, que lo damos porque Él es nuestro Señor, que lo damos porque de esa manera adoramos a Dios. Todo, sea en especie, sea económico, sea lo que Dios ponga en tu corazón, siempre es porque lo queremos adorar. Si tú le vas a dar un rayo a un hermano, porque quieres adorar al Señor llevándole a tu hermanito. Si tú quieres darle una despensa a un hermanito, porque quieres adorar al Señor. ¿Sí? No porque tienes mucho dinero ni porque tú las puedes, no, porque eres agradecido, porque eres temeroso, porque quieres adorar al Señor. Dios es santo, por eso el que se acerca a Él debe de vivir en santidad. Dice el Señor, ¿no? Dios es santo, tenemos que ser santos, ¿qué? En vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, tendríamos que cambiar el rumbo de nuestra manera de vivir el día de hoy. Sí, vamos dejando de, nuestro estilo de vida tiene que ser mejor, ¿sí? Vamos despojándonos de las cosas que no nos sirven. La santidad es apartarse para Dios, es vivir con un nuevo estilo de vida para Él. Dios requiere que nuestros sacrificios vayan acompañados de nuestra fe y obediencia, ¿sí? ¿De qué te sirve hacer un ayuno si no estás leyendo la palabra, si no estás en obediencia, si estás hablando de las personas? ¿De qué sirve un ayuno? Ya no está tomado en cuenta. Tu ayuno, si lo ofreces al Señor, va dedicado a leer la palabra de Dios, oyendo alabanzas, comprendiendo lo que Dios quiere hablar, buscando su dirección al Señor para amar a tu prójimo. Dios requiere que nuestros sacrificios vayan acompañados de nuestra fe y obediencia. Dios pide que el pecado debe ser confesado y perdonado para gozar de una correcta relación con Él. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz es el único que puede perdonar los pecados del hombre. No hay más. No hay indulgencias, no hay vete de rodillas, no. Solamente el sacrificio de la cruz. ¿A través de qué? De la sangre que quita, ¿qué? El pecado, ¿sí? No nada más lo cubre, lo quitó, ya, su sangre preciosa. El versículo clave del libro de Levítico es el capítulo 11 del versículo 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Vamos a ver el libro de Números. ¿Quién es el autor? Moisés. La fecha en que se escribió, aquí es un año menos, 1446, un año después de la salida de Egipto, y comienza a un año después del Éxodo, porque el pueblo estuvo un año en Sinaí recibiendo la ley y también construyendo el tabernáculo. Entonces vamos a ver Éxodo 19:1, ¿quién lo quiere leer? Y Números 10 del 1 al 12. ¿Número qué? Números 10, desde el 1 hasta el 12. Y Éxodo 19:1. ¿Quién quiere leer Éxodo? 19:1. Sí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ajá, entonces aquí vemos que fue el pueblo que estuvo un año en Sinaí. ¿Y Números, hermanito? Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Del 1 al 10, del 1 al 12. No, son esas dos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocaren solo una,
Entonces se congregarán en ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y en el 12 dice, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Entonces vemos el modo que está escrito el libro de Números, otra vez en la narración histórica, vemos la historia, ¿verdad? Cómo fue diseñado el tabernáculo, qué actitudes, qué actividades se tenían que hacer en el tabernáculo, y el propósito es que Dios dio la lección espiritual a su pueblo para que se prepararan a entrar en la tierra prometida. Ellos podrían progresar en la medida en que confíen en sus promesas y se apoyen en su poder. Entonces esto lo vemos en el libro de Números. El nombre es en hebreo, el título se escribe de Midbar y significa en el desierto, tomando de Números 1:1, que es lo que vimos la vez pasada, y en griego produce la palabra aritmoi, que significa números, debido a la importancia que el libro le da a las cifras de los censos. También aquí en este libro vemos los censos de las tribus, y de verdad que cuando lees ese censo viene también qué tenían que hacer cada tribu. Entonces es muy hermoso leer también el libro de Números, no es aburrido, no nada más porque dice números vas a ver números, ¿no? Viene el censo, viene igual, ¿no? Las generaciones ahí. ¿Para qué se escribió el número de Números? También para revelar que los 40 años de disciplina por la que Israel pasó cuando emprendieron su marcha a la tierra prometida. ¿Fueron 40 años de qué? De disciplina. ¿Tú quieres 40 años de disciplina? Entonces, vamos a leer el libro de Números para no pasar por ahí. Está estorbando mi hermano. Salud. Yo pensé que había dicho amén. Bueno, la combinación de incidentes y estatutos para los tiempos de pruebas. El carácter divino de Dios, Él tiene paciencia y misericordia en nosotros. Aquí en el libro de Números, ¿ves? ¿Verdad? Cómo Dios tiene este carácter divino, tiene paciencia y misericordia de nosotros. Entonces es algo hermoso que vas a ir descubriendo a través de leer más y más la palabra de Dios. El bosquejo, bueno, pues tiene 3 divisiones principales. Una es la preparación. Para ir a conquistar la tierra prometida, se tuvieron que preparar, ya lo leyó mi hermano, ahí las trompetas las vas a sonar así, así. El censo y la organización del campamento. Ya lo vimos, ahorita mi hermano leyó un poquito. La organización levítica, el reglamento y legislación levítica, la bendición sacerdotal viene aquí, y la inauguración del santuario. Vamos a ver la bendición sacerdotal de Números 6, 22 al 27. ¿Quién la quiere leer? Muchos pastores leen esta oración sacerdotal. Número 6, 22 al 27, dice: Jehová habla a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces,
esta bendición la tuvieron que ir para ir a conquistar la tierra. Entonces, qué bendición tan hermosa le dio el Señor a su pueblo, ¿verdad? También en el número 2, en la división 2, estamos en marcha, rumbo a la tierra prometida. Encontramos en el libro de Números cómo el pueblo ya empezó a ir rumbo a la tierra prometida. Partida desde el Sinaí, las murmuraciones y la rebelión, y vemos aquí en este libro las consecuencias de la murmuración, de la rebelión. Leámoslo para no hacerlo, las ofrendas y los reglamentos, la revuelta contra el sacerdocio arónico, adiciones a la ley y los sucesos del viaje final. En la tercera división vemos que están en las llanuras de Moab, cerca de la tierra prometida, ya antes de pasar a la tierra prometida. La historia de Balaam, los sucesos finales de la vida de Moisés, las adiciones a la ley, las victorias al oriente del Jordán, las instrucciones finales. Los capítulos más importantes del libro de Números, bueno, el primer censo del ejército de la generación que salió de Egipto. Aquí empieza el primer censo. Ahí entonces vemos al INEGI, ¿no? Al INE, ¿no? Al IFE. Ahí fueron cuando les tomaron la foto por primera vez. La expulsión de los impuros del campamento. Aquí fíjense cómo los impuros salían del campamento. La bendición sacerdotal es muy importante. La celebración de la primer Pascua anual, primera y segunda murmuración y quejas del pueblo de Dios, rebelión e incredulidad de Cades Barnea, luego del informe, la rebelión de Coré, muerte de María, Aarón y el pecado de Moisés, última murmuración y la serpiente de bronce, Balac, Balaam y su asna. Aquí vemos cómo, ¿ustedes saben la historia del asna? Ahí lo van a encontrar. Enseñanzas importantes. ¿Cuáles fueron las enseñanzas importantes? Bueno, la incredulidad impide la entrada a la vida abundante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De verdad, hermanos, no duden lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho a tu vida específicamente? ¿Sí? O sea, si Él nos dice, no temas, ¿cuántas veces nos lo dice? 365 veces. 1 temas por día. Entonces, ¿por qué dudas? Y entonces oyes balazos y oyes que no sé qué y nos da miedo. No temas, o sea, no tienes que dudar. ¿Qué te ha dicho el Señor? Yo estoy contigo, ¿no? Jehová te guarda, tu entrada, tu salida. Todas esas palabras que has oído, que las repites, que las compartes, las tienes que aplicar en cada circunstancia de tu vida. ¿Qué dice el Señor? Necesitas un sanador, Él es tu sanador. Pero no tenemos que dudar. Tienes un dolor, ahí está el dolor, pero Él dice, y la palabra de Dios no dice que es medicina a nuestra alma, a nuestros huesos, es nuestro refrigerio. Entonces busquemos primeramente al médico de médicos y después vamos con el doctor Simi, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que quitar de nuestra vida la incredulidad. Para hacer tuyas las promesas de Dios, tienes que quitar las dudas, las incredulidades. ¿Estás por vista o estás por fe? Tú tal vez ves que no viene nadie de tu familia a oír a los pies de Cristo, pero tú no dudes. El Señor es grande para cumplir sus promesas y ahí le va a compartir a tu hermano, tu primo, a quien Dios está poniendo en tu corazón. Entonces, no dudar. Dios desea que aprendamos a confiar en Él en lugar de confiar en nuestra propia razón. La mente es, ahí estás con ideas y el desorden que traes ahí de la mente. ¿Por qué? ¿Qué estás influenciando tu mente, tu corazón? ¿De qué programa de radio oyes? Eso que estás influenciando, no, tienes que ser influido por la palabra de Dios. Esa serie que te estoy diciendo que estás viendo en la televisión, tal vez los programas, no sé, pero tienes que tener que confiar en el Señor. Aprende a confiar en esto que lees. Entonces, si tú te paras y oras y luego lees y no crees eso que está diciendo el Señor, entonces no hay, está la duda, está la incredulidad. Tenemos que confiar plenamente convencidos como Abraham, en esperanza contra esperanza. Imagínate a Abraham, le dice el Señor que saliera, que dejara su parentela, su tierra, y él que tenía, pues imagínense una vida, tal vez años ahí, desde que nació, creció, vivió, y salte, ¿a dónde, Señor? Y vete a caminar a un lugar. Entonces
Si para ir aquí a San Francisco, cuando íbamos a ver a los hermanitos, no había camino y no sabías ni por dónde, ibas caminando así como que ahí era el desierto para cada uno de nosotros, ¿no? Y sentías los temores cuando venías de regreso porque ya estaba oscuro, cuando llovía ya sentías que te metías ahí a una laguna porque se hacía muy feo. Pero el Señor te decía, ve, y tú nada más tenías que obedecer, confiar que Dios te iba a guardar de ida y de venida y que tú tenías que llevar su palabra. Entonces, no dudes, confía. Dios anhela obediencia y gratitud de parte de su pueblo. La obediencia, y lo decimos cantadito, la obediencia trae bendición, pero la obediencia es un acto, lo tienes que hacer. Gratitud de parte de su pueblo, ser agradecidos con Dios de lo mucho que Él nos ha dado, hermanos. Le estamos dando este tiempo aquí al Señor. Señor, porque estoy agradecida, porque tú me quitaste el pecado. ¿No fue lo más glorioso que hizo Cristo con nosotros? Nos libró del pecado, de la muerte. Íbamos a la condenación, entonces tenemos que estar agradecidos. Y ahora, si éramos rebeldes, si éramos desobedientes, bueno, ahora vamos a ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Las quejas y murmuraciones son señales de incredulidad contra Dios. A veces nos quejamos, ¿no?, con Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La murmuración, ¿no? Murmurar, estás hablando ahí en voz bajita. Aquí no te oyen los hermanos, pero en tu casa, cuando estás sentado a la mesa, es que ¿por qué van a hacer esto? Es que ¿por qué van a hacer lo otro? ¿De verdad estás dudando de lo que Dios está haciendo en mí, Esnaxtlalpan? ¿De verdad debería de estar yendo al instituto, hermano? Porque todos estaríamos convencidos que Dios abrió esta escuela. Porque les dije el otro día, esta escuela, este instituto se abrió porque le preguntamos a Dios los viernes de oración. Señor, ¿tú quieres que se haga un instituto aquí? Y no fue un día, un viernes, fueron un año, yo creo que pasó, que estábamos preguntando, ¿tú quieres? ¿Nos vas a capacitar? ¿Vas a poner los medios? Y aquí estamos, hermano. Pero se le preguntó al Señor. Entonces, todo lo que se hace en la iglesia viene de parte de Dios. Le preguntamos al Señor, ¿esto se va a hacer? ¿Vamos a ir para allá? ¿Vamos a ir para acá? Entonces, no murmures. Pregúntale al pastor, pregúntales a los hermanos, hermano, ¿por qué estás haciendo? Ahí se acabó la murmuración. Cuando te sientes a tu mesa, hermano, no murmures de los hermanos, de los líderes, no contiendas contra el Señor, no te resistas al Señor. De verdad, todos tienen defectos, todos tenemos un proceso en Cristo. Estamos siendo moldeados a la imagen y semejanza, pero en ti está el no quejarte y el no murmurar. ¿Qué consecuencias vinieron a Aarón y a su hermana María? Les dio lepra. De verdad que a nosotros no nos ha dado lepra, si por nada más hablar de un hermano, que si lo hace bien, que si llegó tarde, eso es hablar, eso es quejarte. Entonces debemos de tener temor de tu esposo, de tus hijos. ¿Cómo hablas? Ay, es que es un burro. Ya te estás quejando con el Señor, que no está hecho de la imagen y semejanza. Tu esposa no está hecha a la imagen y semejanza, es que es bien floja, que no es imagen y semejanza de Dios. Entonces, ora, aprende a hablar bien. La rebeldía contra los líderes elegidos por Dios trae como consecuencia la disciplina. ¿Quieres disciplina de parte de Dios? Habla mal del pastor, habla mal de cualquiera de los líderes, porque todos los líderes que están en la iglesia, hermanos, no los puso el pastor, los puso el Señor. Entonces, sigue murmurando para que Dios traiga disciplina en tu vida. Un solo pecado, por pequeño que sea, acarrea fuertes consecuencias. Un solo pecado. No quita la tradición religiosa que se nos sembró. Una mentirita, es un pecadito, no. El que mató, como el que se agarró unas donitas, es robar, es pecado. Entonces tienes que leer Levítico para que veas todos los mandamientos, ordenanzas, estatutos que Dios dejó y que nos hemos salido de sus lineamientos. Cuando dudamos de lo que Dios puede hacer, nos perdemos de las mejores bendiciones. Dios te capacita en la medida que eres obediente. Dios es justo, nos disciplina cuando pecamos, como también nos bendice cuando obedecemos. Y todos, ¿no? ¿Cómo le haces a tus hijos la recompensa? Ay, mi hijo se sacó 10, pero cuando se porta mal. No, tenemos que tener el carácter de Dios, que es misericordioso, ¿sí? Que tiene paciencia, como Él lo tuvo con nosotros. Entonces, en esa justicia, Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y si eres hijo, Dios te va a disciplinar. Y también te va a bendecir cuando haces las cosas bien. También te abre las puertas cuando vas en ese orden, cuando estás en tu corazón dispuesto a ofrendar, a diezmar, a dar de lo mucho que Dios te da. Él te sigue abriendo y abriendo las puertas de bendición, porque Él es bueno. Vamos a ver este acróstico del libro de Números.
Bueno, Números nos narra un censo nacional, misión de los 12 espías, elección de los sacerdotes, rescate de los primogénitos, ofrendas, votos y leyes sobre Israel, el pueblo escogido. Así se hace un acróstico. ¿Sí? Entonces, nos narra, es un censo nacional, imagínense como ahorita lo vamos a... Bueno, ahorita son votaciones, pero cuando nos censan, misión de los 12 espías, ¿cuál fue su misión? La elección de los sacerdotes, el rescate de los primogénitos, ofrendas, votos y leyes, y sobre Israel, el pueblo escogido. El versículo clave del libro de Números es: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. El capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver el libro de Deuteronomio. El autor es Moisés, excepto el relato de su propia muerte. Ahí ya no fue Moisés, ahí alguien lo tuvo que escribir porque ya se había muerto. Entonces, Moisés, pero en su relato de su muerte, ya no fue Moisés. Algo, ahí tienen que tener mucho ojo, ¿no? No todo, y el libro, nada más, su muerte no. Bueno, en Deuteronomio, estas son las palabras: el libro de los recuerdos, la repetición de la ley a la nueva generación, porque fue una nueva generación. Contiene 34 capítulos, 959 versículos y aproximadamente 406 palabras. La fecha escrita es de 1446 al 1407 a.C., 40 años después del Éxodo. Ya la antigua generación había muerto. Entonces, aquí fueron los 40 años después del Éxodo. El método, bueno, hay algo de narración histórica, pero más hay predicación profética y profecía. Moisés exhorta y predica. En el libro de Deuteronomio, Moisés va a empezar, está exhortando y está predicándole al pueblo. ¿Cuál es el propósito de Deuteronomio? Es una repetición de 38 años de experiencias comprendidas de la ley. Moisés procura no solo explicar el contenido de las leyes de Dios, sino imprimirlas en la conciencia de su pueblo para que el pueblo tome con absoluta seriedad el llamado de Dios a una vida santa. Y hasta el día de hoy eso no ha cambiado. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios toda está diseñada para que tengamos una vida santa. ¿Sí? Sin santidad nadie verá al Señor. El nombre, en hebreo originalmente el título se escribió Elá Had, que es de Barim, en el capítulo 1, versículo 1, y significa estas son las palabras, y en griego procede de dos voces griegas, que es deuteros, que significa segunda, y la otra palabra es nomos, que significa ley. Entonces en griego es segunda ley. Ya lo habíamos visto que también Deuteronomio son las palabras, o que es la segunda ley. ¿Para qué se escribió Deuteronomio? Para revelar que los 40 años de disciplina que vivió el pueblo de Israel cuando estaban casi para establecerse en la tierra prometida. Las instrucciones especiales de Deuteronomio en su tiempo y de la era del Nuevo Testamento deben adaptarse a las situaciones culturales en que vivimos hoy. ¿Sí? Ahora vamos a traer este libro a lo que hoy estamos viviendo. La práctica de la ley, del amor en la vida diaria, viene a ser tan importante para nosotros hoy en día como lo fue para los israelitas del Antiguo Testamento y para los discípulos de Cristo en la era cristiana. Entonces, la práctica de la ley, ¿de qué? Del amor. En la vida diaria, todos los días te tienes que levantar amando. ¿Por qué? Porque Dios es amor y ningunas tinieblas hay en Él. Entonces, ¿cómo te fuiste a dormir? Enojado, regañado con tu esposo, con tus hijos, con tu hermano, no le hablaste. ¿Cómo, hermanitos? Y dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, el amor cubre multitud de faltas. Entonces, si no nos llenamos de amor, vamos a seguir cargando al hermanito que no me saludó, que me hizo gestos. Eso no le agrada a Dios, ahí ya no hay santidad. Tenemos que escudriñar nuestro corazón. El vínculo perfecto es el amor. Dios es amor. El libro tiene 3 divisiones principales. Primer discurso de Moisés anuncia su destitución en el capítulo 1 del 1 al 4 y el 43. El título e introducción.
los sucesos desde el Sinaí hasta Canaán, las admoniciones y exhortaciones a guardar la ley, la designación de ciudades de refugio. El segundo discurso, un repaso de la ley, la instrucción, el decálogo base del pacto, exhortaciones a la obediencia, el libro del pacto. Y en el tercer discurso, que es la tercera división, es la bendición y la maldición. Y quiero que me acompañes a leer Deuteronomio 27. ¿El 7 del 1 al 13? Del 1 al 34.